Algunas herencias se miden en millones, otras en miles de millones. Pero hay una herencia que trasciende el dinero por completo. Una herencia tan profunda, tan universalmente valiosa, que cambió el curso de la historia humana para siempre. ¿Y la familia que la recibió? No heredaron una empresa, una fortuna o un imperio. Heredaron la propiedad intelectual de la mente más brillante que el mundo moderno haya conocido. Esta es la historia de la familia de Albert Einstein y el legado inimaginable que quedó cuando el genio mismo se convirtió en una herencia. ¿Conoces a Einstein? Todo el mundo lo conoce. El cabello salvaje, la icónica fotografía con la lengua afuera, la ecuación que incluso personas que nunca han estudiado física reconocen. E igual a mc al cuadrado. Es el rostro de la inteligencia misma. Un hombre cuyas ideas no solo avanzaron la ciencia, sino que reescribieron fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad. Tiempo, espacio, energía, materia. Vio conexiones que nadie más podía ver. Pensaba en dimensiones que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Cuando Albert Einstein murió en 1955, dejó atrás más que teorías y ecuaciones. Dejó derechos, derechos de imagen, acuerdos de licencia, propiedad intelectual que generaría millones, incluso miles de millones, en las décadas venideras. Su rostro aparecería en mercancía, en anuncios, en películas y documentales. Su nombre se convertiría en una marca, un símbolo, un negocio, y alguien tenía que heredar eso. Entonces, ¿quiénes eran las personas más cercanas a Einstein? ¿Qué recibieron cuando él falleció? ¿Cuánto valía realmente su legado en términos financieros? Y quizás lo más intrigante de todo, ¿qué pasó con la familia de un hombre que valoraba las ideas sobre las posesiones, el conocimiento sobre la riqueza y la curiosidad sobre todo lo demás? Esta no es una historia sobre una herencia típica. No había propiedades extensas, ni corporaciones multimillonarias, ni flotas de autos de lujo. Pero lo que la familia de Einstein heredó fue algo mucho más raro, algo que continúa generando valor, influencia y fascinación más de 70 años después de su muerte. Volvamos al principio. Para entender esta herencia, necesitas entender al hombre. Y para entender al hombre, necesitas conocer a la familia que lo formó y la familia que dejó atrás. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1839 en Ulm, Alemania, en una familia judía de clase media. Su padre, Hermann Einstein, era ingeniero y empresario que era copropietario de una empresa de equipos eléctricos. Su madre, Pauline Koch, provenía de una familia adinerada y era una talentosa pianista. No eran aristócratas, no vivían en la pobreza. Eran acomodados, educados y ambiciosos para sus hijos. Pero el joven Albert no encajaba en el molde. Fue lento para hablar cuando era niño, lo que llevó a algunos a preocuparse por su desarrollo. Chocó con el estilo rígido y autoritario de la educación alemana. Hacía preguntas incómodas, desafiaba suposiciones, pensaba diferente, y aunque eso lo hacía frustrante para los maestros, fue precisamente esa negativa a aceptar el pensamiento convencional lo que más tarde lo convertiría en un revolucionario. La vida temprana de Einstein estuvo marcada por el movimiento. Su familia se mudó a Italia cuando su negocio
Tuvo dificultades. Albert se quedó atrás brevemente para terminar la escuela, pero eventualmente se unió a ellos, renunciando a su ciudadanía alemana para evitar el servicio militar. Estuvo apátrida durante años, un vagabundo, un pensador sin país, lo que quizás le facilitó pensar más allá de las fronteras, más allá de las tradiciones, más allá de los límites que otros aceptaban. Le costó encontrar puestos académicos al principio. Después de graduarse del Instituto Politécnico de Zúrich, tomó un trabajo en la oficina de patentes suiza. No era glamoroso, no era lo que había soñado, pero le dio tiempo, tiempo para pensar, tiempo para trabajar en sus propias teorías mientras evaluaba las invenciones de otras personas durante el horario de oficina. Y en 1905, durante lo que ahora se llama su año milagroso, Einstein publicó 4 artículos que cambiarían la física para siempre. Uno explicaba el efecto fotoeléctrico que más tarde le valió el premio Nobel. Otro probó la existencia de los átomos. Un tercero introdujo la relatividad especial. Y el cuarto nos dio E igual a mc al cuadrado, demostrando que la masa y la energía son intercambiables. Tenía 26 años. La fama no llegó de inmediato, pero durante las siguientes 2 décadas, a medida que sus teorías fueron probadas, validadas y celebradas, Einstein se convirtió en algo más que un científico. Se convirtió en un ícono global. Para la década de 1920, sus conferencias atraían multitudes masivas. Sus opiniones sobre política, filosofía y derechos humanos eran buscadas. Fue invitado a hablar en universidades, gobiernos y foros públicos alrededor del mundo. Ya no era solo un físico, era un intelectual público, una voz moral, un símbolo del potencial humano. Pero la fama viene con complejidad y también la familia. Einstein se casó 2 veces. Su primera esposa, Mileva Marić, era una compañera estudiante de física, brillante por derecho propio, aunque la historia a menudo ha pasado por alto sus contribuciones. Tuvieron 2 hijos juntos, Hans Albert, nacido en 1904, y Edward, nacido en 1910. También hubo una hija, Liz Searle, nacida antes de su matrimonio en 1902, cuyo destino sigue siendo uno de los misterios de la historia. O murió en la infancia, o fue dada en adopción. El propio Einstein rara vez habló de ella. El matrimonio con Mileva se deterioró. Einstein estaba consumido por su trabajo, emocionalmente distante y, según algunos relatos, difícil de convivir. Se divorciaron en 1919. En el acuerdo, Einstein prometió a Mileva el dinero de su anticipado premio Nobel, que aún no había ganado, pero estaba seguro de que lo haría. Lo ganó 2 años después y cumplió su palabra. Poco después del divorcio, Einstein se casó con su prima, Elsa Löwenthal. Ella tenía 2 hijas de un matrimonio anterior y proporcionó estabilidad, manejando su vida pública mientras él se concentraba en su investigación. Elsa murió en 1936 y Einstein nunca se volvió a casar. Para cuando la Segunda Guerra Mundial se avecinaba, el origen judío de Einstein lo convirtió en un objetivo. Dejó Alemania en 1933 para nunca volver. Aceptó un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, donde pasaría el resto de su vida. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 1940. Vivió modestamente.
Caminaba al trabajo. Usaba el mismo estilo de ropa para evitar desperdiciar energía mental en decisiones triviales. Tocaba el violín, navegaba, pensaba. Y cuando murió el 18 de abril de 1955, a la edad de 76 años, el mundo lloró la pérdida de un genio. Pero su familia enfrentó algo que el público no vio. La pregunta de qué había dejado realmente Einstein, no solo intelectualmente, sino legalmente, financieramente, prácticamente. ¿Qué hace la familia de un hombre que vivió por las ideas cuando esas ideas se convierten en propiedad? Aquí es donde la historia toma un giro que la mayoría de la gente nunca espera. Porque Albert Einstein no murió siendo un hombre rico. No en el sentido tradicional. No poseía vastas propiedades inmobiliarias. No tenía carteras de acciones ni cuentas en el extranjero. Vivía cómodamente, sí, pero con sencillez. Su riqueza no estaba en posesiones, estaba en algo mucho menos tangible, pero en última instancia mucho más valioso. Estaba en su nombre, su imagen, su legado intelectual. Cuando Einstein murió, su patrimonio era relativamente modesto. Dejó algunos ahorros, algunos efectos personales, su violín, sus documentos. Pero esos documentos contenían décadas de correspondencia, notas inéditas y escritos científicos. Y más importante aún, dejó los derechos legales sobre su identidad, los derechos para usar su nombre, su imagen, sus citas y su rostro con fines comerciales. En el momento de su muerte, esos derechos no parecían particularmente valiosos. Einstein había sido famoso, sí, pero también había sido una persona privada que evitaba la comercialización. No había productos de marca Einstein. No había acuerdos de patrocinio. No había mercancía. La idea de convertir a un científico en una marca comercializable aún no era una práctica común. Pero el mundo estaba cambiando. Y en las décadas posteriores a su muerte, algo notable sucedió. La imagen de Einstein se volvió más icónica, no menos. Su rostro apareció en pósters en dormitorios universitarios. Sus citas se imprimieron en camisetas, tazas de café, calendarios motivacionales. Los anunciantes querían asociar sus productos con el genio, con la inteligencia, con la innovación. Y la única manera de hacerlo legalmente era obtener la licencia de los derechos de imagen de Einstein. ¿Quién controlaba esos derechos? Ahí es donde entra la herencia. El testamento de Einstein dividió su patrimonio entre sus dos hijos sobrevivientes, Hans Albert y Edward, y su hijastra, Margot. Pero Edward, su hijo menor, había sido institucionalizado durante la mayor parte de su vida adulta con una enfermedad mental grave. Vivía en un hospital psiquiátrico en Suiza y permanecería allí hasta su muerte en 1975. Estaba cuidado, pero no estaba en posición de administrar un patrimonio o tomar decisiones sobre propiedad intelectual. Hans Albert, el hijo mayor, era un ingeniero exitoso y profesor en la Universidad de California, Berkeley. Heredó una parte del patrimonio de su padre y mantuvo una vida más tranquila y privada. Tenía su propia familia, su propia carrera, y aunque honraba la memoria de su padre, no estaba particularmente interesado en comercializarla. Margot, la hija de Elsa e hijastra de Einstein, heredó la casa en Princeton, donde Einstein había vivido. También heredó muchos de sus documentos personales y la responsabilidad de decidir qué hacer con ellos.
Pero la decisión más significativa que Einstein tomó con respecto a su legado intelectual no fue sobre la familia en absoluto. En su testamento, legó todos sus derechos literarios y documentos personales a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esto fue deliberado. Einstein había sido un apasionado defensor de la universidad y del movimiento sionista, no por razones políticas, sino porque creía en el establecimiento de un centro intelectual y cultural judío. Quería que sus ideas, sus escritos y su legado sirvieran a la educación y la erudición. Entonces, la Universidad Hebrea se convirtió en la principal heredera de la propiedad intelectual de Einstein, y en los años siguientes convertirían esa herencia en algo que nadie podría haber predicho: un imperio global de licencias por valor de decenas de millones de dólares. Pero, ¿cómo maneja una universidad en Jerusalén los derechos de imagen de un físico que murió hace 70 años? ¿Y de cuánto dinero estamos hablando realmente? La Universidad Hebrea no entendió inmediatamente lo que tenía. En los años justo después de la muerte de Einstein, el enfoque estaba en preservar sus documentos, sus cartas, sus contribuciones científicas. La idea de que su imagen pudiera generar ingresos era secundaria. Pero para las décadas de 1980 y 1990, algo cambió. La cultura popular abrazó a Einstein de una manera que trascendió la ciencia. Se convirtió en un símbolo, un meme antes de que existieran los memes, la encarnación del genio. Y las empresas querían participar. La Universidad Hebrea estableció un programa de licencias. Se asociaron con una agencia para administrar el uso comercial del nombre y la imagen de Einstein. Y las ofertas comenzaron a llegar. Las marcas querían a Einstein en sus anuncios. Apple usó su imagen en su famosa campaña Piensa diferente. Baby Einstein, una empresa de medios educativos, licenció su nombre para productos infantiles. Marcas de ropa, empresas tecnológicas, fabricantes de pósters, incluso marcas de lujo, buscaron permiso para usar su rostro. Cada uso requería una tarifa de licencia, y esas tarifas se acumularon. A principios de la década de 2000, el patrimonio de Einstein estaba generando aproximadamente entre 1 millón y varios millones de dólares por año. Para 2010, Forbes incluyó a Albert Einstein como una de las celebridades muertas con mayores ingresos, junto con figuras como Michael Jackson, Elvis Presley y Marilyn Monroe. En algunos años, su patrimonio ganó alrededor de 10 millones de dólares anuales. Piensa en eso. Un hombre que vivió modestamente, que rechazó el materialismo, que una vez dijo: estoy absolutamente convencido de que ninguna riqueza en el mundo puede ayudar a la humanidad a avanzar. Se convirtió, décadas después de su muerte, en una marca multimillonaria. Pero aquí está el giro. La mayor parte de ese dinero no va a sus descendientes directos, va a la Universidad Hebrea. Utilizan los fondos para apoyar becas, programas de investigación e iniciativas académicas. En cierto sentido, la riqueza de Einstein está haciendo exactamente lo que él hubiera querido. Está financiando la educación, está apoyando el crecimiento intelectual, está ayudando a la próxima generación de pensadores. Su familia, particularmente sus descendientes, a través de Hans Albert, recibieron algún apoyo financiero
y cierto control sobre artículos personales y derechos menores. Pero la mayor parte del imperio comercial pertenece a la universidad. Los hijos y nietos de Hans Albert están vivos hoy. Son individuos privados, muchos de ellos destacados en sus propios campos, pero viven fuera del centro de atención. No son multimillonarios, no son personajes de tabloides, son simplemente los parientes de un hombre que cambió el mundo. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Es este el resultado ideal? Un legado administrado no por herederos que buscan ganancias, sino por una institución dedicada a los valores que el genio original sostenía. ¿O se pierde algo cuando una familia no controla la narrativa de su propio ancestro? No hay una respuesta simple, pero lo que es innegable es que la herencia de Einstein es única. No se trata de quién obtuvo la mansión o quién controla la corporación. Se trata de quién puede definir qué significa el genio, quién puede decidir cómo se usa un legado, y si el dinero, incluso cuando proviene de la imagen de un hombre que lo desdeñaba, puede usarse para algo significativo. En el caso de Einstein, la respuesta parece ser que sí. La Universidad Hebrea ha sido un administrador responsable. Han protegido su imagen del mal uso. Se han asegurado de que los acuerdos de licencia se alineen, al menos en términos generales, con sus valores, y han canalizado los ingresos hacia causas que le importaban. Pero la historia no termina ahí, porque administrar un legado de este tamaño viene con desafíos, batallas legales sobre quién posee qué, disputas sobre uso no autorizado, la pregunta de cuánto duran los derechos de imagen y quién decide cuándo expiran. Lo que nos lleva al capítulo final de esta historia, el punto de inflexión, el momento en que todo pudo haberse desmoronado. Pero no fue así. En 2010 surgió una batalla legal que pondría a prueba la fuerza de la herencia de Einstein y determinaría el futuro de su legado comercial. La disputa se centró en una pregunta fundamental. ¿Quién es realmente el dueño de los derechos de la imagen de Albert Einstein? La Universidad Hebrea había estado operando bajo el supuesto de que tenían derechos exclusivos, pero una empresa llamada Corbis, propiedad del multimillonario Paul Allen, cofundador de Microsoft, afirmó que habían adquirido ciertos derechos sobre la imagen de Einstein a través de un acuerdo separado. Corbis administraba un vasto archivo de imágenes de celebridades y había licenciado la imagen de Einstein para varios usos. Argumentaron que ellos, no la universidad, tenían la autoridad para otorgar o negar el uso comercial de su imagen. El caso fue a los tribunales, y lo que estaba en juego era enorme. Si Corbis ganaba, la Universidad Hebrea perdería el control sobre uno de sus activos más valiosos. Los ingresos por licencias se dividirían o redirigirían. La marca cuidadosamente administrada que la universidad había construido durante décadas podría fragmentarse. Peor aún, podría abrir la puerta a la explotación, a copias baratas, mercancía de mal gusto y usos que habrían horrorizado al propio Einstein. Los argumentos legales fueron complejos. Dependían de la interpretación de contratos, la cronología de las transferencias de derechos y la cuestión de si los derechos de personalidad, el término legal para controlar la imagen de alguien después de la muerte, podían venderse o solo legarse. Diferentes jurisdicciones tienen reglas diferentes,
En algunos lugares, los derechos de personalidad expiran. En otros, duran indefinidamente. Después de años de litigio, se llegó a un acuerdo. La Universidad Hebrea retuvo el control principal sobre la imagen y semejanza de Einstein. Corbis continuaría administrando ciertos archivos fotográficos, pero la universidad tendría la última palabra sobre las licencias comerciales. Fue una victoria, pero duramente ganada, y subrayó lo valioso que se había vuelto la imagen de Einstein. Pero el caso también reveló algo más profundo. Mostró que incluso la herencia más cuidadosamente planificada puede enfrentar desafíos, que incluso cuando las intenciones son claras, la ley es complicada, y que administrar un legado, especialmente uno tan reconocido mundialmente como el de Einstein, requiere vigilancia constante. Para los descendientes vivos de Einstein, el caso fue un recordatorio de la naturaleza de doble filo de su herencia. Por un lado, están conectados a una de las mentes más grandes de la historia. Por otro, tienen poco control sobre cómo se usa su imagen. Son guardianes de la memoria, pero no maestros de la marca. Y sin embargo, de muchas maneras, ese podría ser el resultado más apropiado. El propio Einstein nunca estuvo interesado en la propiedad. Creía en el libre intercambio de ideas. Se oponía al nacionalismo, al tribalismo y al acaparamiento del conocimiento. Quería que su trabajo perteneciera a todos, y de una manera extraña y moderna, eso es exactamente lo que sucedió. Su imagen, su nombre, su legado, son públicos de una manera que pocos otros lo son. Administrados, sí. Protegidos, sí. Pero, en última instancia, sirviendo un propósito más allá del enriquecimiento personal. Entonces, ¿dónde nos deja eso? ¿Cuál es la conclusión final de la herencia de Albert Einstein? La herencia de Albert Einstein es una paradoja. Un hombre que vivió por las ideas, no por el dinero, se convirtió en una marca multimillonaria. Un hombre que valoraba la simplicidad dejó atrás un legado legal y comercial que requiere equipos de abogados, gerentes y archivistas para mantener. Un hombre que creía que el conocimiento debería ser gratuito, creó propiedad intelectual que genera millones en tarifas de licencia cada año. Pero aquí está la cuestión. Funciona porque las personas que administran su patrimonio, principalmente la Universidad Hebrea de Jerusalén, han honrado sus valores. El dinero generado por la imagen de Einstein no va a cuentas bancarias privadas. Financia becas para estudiantes que de otra manera no podrían pagar la educación superior. Apoya la investigación científica. Ayuda a preservar archivos históricos. Hace exactamente lo que Einstein hubiera querido, incluso si nunca imaginó que su rostro estaría en camisetas y tazas de café para lograrlo. Sus descendientes directos, los hijos y nietos de Hans Albert Einstein, viven tranquilamente. Algunos son ingenieros, algunos son académicos, algunos han seguido caminos completamente diferentes. Llevan el nombre, pero no lo explotan. Recuerdan a su abuelo no como una celebridad, sino como un abuelo, imperfecto, brillante, ausente a veces, pero en última instancia, impulsado por un deseo de entender el universo. En contraste con muchas historias de herencia, donde la riqueza divide a las familias, provoca demandas y genera resentimiento, el legado de Einstein ha evitado en gran medida ese destino. Ha habido disputas,
Sí, el caso Corbis lo demostró, pero la trayectoria general ha sido de preservación y propósito. Y quizás esa sea la verdadera lección aquí. La herencia no se trata solo de lo que dejas atrás, se trata de cómo se administra. Se trata de si las personas que la reciben entienden la responsabilidad que conlleva, si la usan para construir o para destruir, para honrar o para explotar. La familia de Einstein y las instituciones a las que se les confió su legado eligieron construir, eligieron honrar, y al hacerlo, aseguraron que su influencia no terminara en 1955. Continúa. Cada vez que un estudiante recibe una beca financiada por su patrimonio, cada vez que un investigador utiliza archivos preservados con ese dinero, cada vez que alguien ve su imagen y recuerda que la curiosidad, la imaginación y la persistencia pueden cambiar el mundo. Einstein dijo una vez, el valor de un hombre debe verse en lo que da y no en lo que es